Hoy quiero hablarles sobre el tema: ten cuidado a quien escuchas. Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 22. Jesús habla estas palabras y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Oiga esto: para engañar, si fuese posible, aún a quienes, a los escogidos. Y cuando hablamos de escogidos, normalmente estamos hablando de gente de Dios, estamos hablando de siervos de Dios, estamos hablando de gente que comúnmente está en el liderazgo. Entonces volvemos otra vez a este ataque, a este modelo de ataque de Satanás. ¿Para qué? Para que si tú eres un líder, si tú eres un escogido, si tú eres un ungido de Dios, si tú eres una persona que está en el liderazgo dentro de la iglesia, por favor debes de tener cuidado a quién estás escuchando, porque Jesús está diciendo que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y que van a ser capaces de hacer señales, de hacer prodigios para engañar. Ahí está la estrategia: para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús habla en el versículo 23 y nos dice: mas vosotros mirad, o sea, estén atentos, estén alertas, os lo he dicho todo antes. Amén. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces, si nosotros somos engañados por un falso profeta, por un falso maestro, por un falso siervo de Dios, es porque nosotros no hemos puesto atención a lo que se nos ha dicho antes. ¿Está conmigo? Así que yo le invito en el amor del Señor a que ponga toda su atención. Ponga su atención, escriba, por favor, si puede escribir, y vaya a su casa, repase estas notas para que cuando venga el engañador, usted se acuerde de lo que ya se le ha dicho antes, vaya a la palabra del Señor, compare con lo que se le ha dicho antes, con lo que se le ha enseñado antes, y entonces no se deje engañar. Porque si no tenemos cuidado a quien escuchamos, podemos nosotros ser engañados, así como David fue engañado por Satanás y lo incitó a hacer un censo que desagradó a Dios. ¿Ok? Satanás nos puede incitar a través de siervos falsos o de profetas falsos para hacer algo que aparentemente no es malo, pero con el simple hecho, escúchame bien, que nos mueve de lo que Dios ya me dijo antes, entonces eso va a provocar que yo desobedezca. Ojo por favor con lo que estoy diciendo. Y entonces yo pueda pecar delante de Dios y ser engañado. Te lo voy a mostrar en la palabra y quiero que vayas conmigo al primer libro de Reyes, en el capítulo 13, por favor. Abre tu Biblia porque la vamos a usar. No van a aparecer estos pasajes en la pantalla. Tú vas a leerlo en tu Biblia para que se te quede grabado, para que lo puedas recordar dónde está, para que la próxima vez que te encuentres en una circunstancia frente a un falso profeta o a un falso maestro, entonces tú recuerdes lo que vamos a ver esta tarde, que le sucedió a un siervo escogido de Dios, que le sucedió a un hombre que la Biblia dice que era un hombre de Dios, y en todos los versículos se repite que era un hombre de Dios. O sea, era un escogido, era un ungido, era un hombre que Dios le había puesto dones en su vida. Sin embargo, este escogido, este ungido de parte de Dios, este hombre fue engañado. Escuche bien, por favor. Fue engañado. Y vamos a darnos cuenta cómo fue engañado, precisamente por lo que Jesús está diciendo: por falsos profetas,
por falsos maestros. Y le va a parecer a usted algo de película, la manera en la que este hombre fue engañado y la historia que nos narra aquí el libro de Primera de Reyes, porque parece una película sacada de un cuento de fantasía. ¿Está listo conmigo? Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Dice: he aquí que un varón de Dios, ahí está la primera mención de que era un escogido de Dios. Un varón de Dios, por palabra de quién? De Jehová. Vino de Judá, ¿a dónde? A Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, verso 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos. ¿Qué dice? Huesos de hombres. Muy bien. Lo primero que vemos en estos versículos que acabamos de leer es que un verdadero hombre de Dios se mueve por la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Si va a apuntar, apunte eso. ¿Sí? Es muy importante que usted y yo entonces podamos entender esto y que nos quede claro. Un verdadero hombre de Dios se va a mover no por sus sentimientos, se va a mover no por su pensamiento o no por lo que alguien más le pueda estar diciendo. Un verdadero hombre de Dios se va a mover por la palabra de Dios. Amén. Se va a mover por la palabra de Dios. Por esto este hombre de Dios, sí, por la palabra de Jehová, se movió de Judá y se fue a Betel. Eso fue lo primero que vimos en el versículo primero. Segundo, un hombre de Dios no solamente se va a mover por la palabra de Dios, sino que un verdadero hombre de Dios, escúchame bien, va a hablar únicamente por la palabra de Dios. O sea, respaldado en lo que Dios ha dicho. Yo no puedo hablar en contra de lo que Dios ha dicho, porque en el momento que cualquier hombre de Dios, en el momento que cualquier profeta, maestro, predicador, evangelista, pastor hable de su propio pensamiento y no de la palabra de Dios, en ese momento corremos el riesgo de ser engañados. Por eso este profeta se mueve de Judá a Betel por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios, dice el versículo 2, le clamó al altar y dice: así ha dicho Jehová. ¿Cierto? ¿Lo miró? Entonces ahí está claro. Tenemos que entender estas características de los verdaderos hombres de Dios, de los verdaderos profetas, porque muchas veces los profetas vienen hablándoles o hablándonos de lo que ellos piensan, de lo que yo pienso, yo creo, mi opinión es, mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, a veces puede que no sea lo que Dios piensa, a veces puede ser que sea lo que Dios no está diciendo. Y debemos de tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos siguiendo lo que piensa el hombre. Tú y yo estamos siguiendo lo que piensa Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Recientemente alguien me pedía un consejo y escuchábamos algunas cosas que nos estaban diciendo y me decían: pastor, pero yo quiero conocer lo que usted piensa. Y yo recuerdo que le dije a esta persona: mira, primero te voy a decir lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra, lo que dice la palabra, y después te digo lo que yo pienso, porque en realidad lo que yo pienso es lo último que a ti te interesa. ¿Me estoy explicando? Porque si lo que yo pienso no está de acuerdo a la palabra, entonces yo sale sobrando mi pensamiento. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces entendamos, por favor, que usted no se debe de dejar llevar por los pensamientos de los profetas
o las sugerencias de los que se digan hombres de Dios. Usted se tiene que dejar llevar por la palabra de Dios, por lo que Dios ha hablado. Escuche bien, directamente a su corazón, directamente a su espíritu, a través de su palabra. ¿Sí? Yo recuerdo, le voy a poner un ejemplo en mí, cómo aprendí esto. Cuando yo recién estuve aquí en Estados Unidos, hubo un pastor que me quería mover de aquí, de Tyler. Tuvimos problemas en la iglesia y por tratar de moverme de aquí, él me quería mandar a Argentina. ¿Sí? Ellos tenían recursos para poderme mandar a Argentina y me dijeron, pastor, ¿qué le parece si lo mandamos a Argentina? Y yo, wow, Argentina. En aquel entonces no se escuchaba mucho de Messi, ¿verdad? Se escuchaba de Maradona y cosas así. Pero yo dije, ¿yo qué tengo que ir a hacer a Argentina? Bueno, si no le gusta Argentina, ¿qué le parece Puerto Rico? Y yo había escuchado cosas bonitas de la isla del ensueño de Puerto Rico y de momento dije, pues, ¿por qué no? Nos vamos a Puerto Rico. Pero dije, pero, ¿por qué voy a hacer a Puerto Rico? Y después me dijo, bueno, si no le gusta Puerto Rico, ¿qué tal otra ciudad de aquí de Estados Unidos? Pero aquí en Tyler usted ya no puede seguir pastoreando. Yo dije, a ver, momento. ¿Sí? Eso es lo que él estaba pensando. Pero una cosa es lo que Dios había hablado a nuestro corazón y lo que Dios nos había mostrado. ¿Sí? Después de un tiempo de consejo y de oración, nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que el hombre estaba tratando de moverme a mí como él pensaba, pero yo no tenía que moverme como el hombre pensaba. Yo tenía que moverme como Dios deseaba. No sé si me estoy explicando. Y mire, me pusieron la charola de oro y me dijeron, si te vas a México, te hacemos un templo allá, te mandamos un salario en dólares cada mes para tu vida, para ti, y te mandamos también mensualmente para el templo, para la iglesia, para que no saques de tu bolsa. En otras palabras, yo tenía la vida resuelta. Yo dije, wow, pues me voy a mi México querido, con mi familia, con mis amigos, con mi iglesia de toda la vida, con templo, con finanzas en dólares, salarios en dólares. Vámonos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no me dejó y me recordó lo que el apóstol Pablo dio como testimonio. Cuando Dios se le encontró en el camino, lo bajó, ¿verdad? De caballo o burro en el que él iba, y lo tiró y lo dejó ahí como ciego. Dice que él dijo estas palabras: yo no quise ser rebelde a la visión celestial. Entonces tú y yo nos vamos a mover por la palabra y la voluntad de Dios, no por el deseo o el pensamiento de ningún hombre, aunque ese hombre aparentemente, escucha bien, sea un siervo de Dios. Y lo vamos a ver en esta historia que te estoy diciendo. ¿Ok? Avancemos entonces. Versículo 3. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí hay otro punto. El hombre verdadero de Dios puede dar una señal para confirmar que Jehová ha hablado. Ahora, eso es posible. Por eso Jesús en Marcos nos dijo que aún los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos pueden hacer también señales y prodigios para engañar. ¿Sí? Entonces ya nos los ha dicho antes y nosotros no nos vamos a dejar engañar, porque un verdadero hombre de Dios sí puede dar una señal para confirmar que Dios está hablando a través de él. ¿Cuál fue la señal que dio este hombre de Dios acerca del altar? Que se iba ¿a qué? A quebrar. ¿Y la ceniza qué? Se iba a derramar. Entonces, note por favor, habrá ocasiones en los que siervos de Dios puedan darnos una señal de que Dios les dio una palabra y se va a cumplir.
Le voy a hablar de una experiencia que yo tuve cuando Dios habló a mi vida para darle una palabra a una señorita hace tiempo, cuando llegamos aquí recién a Estados Unidos. Recuerdo que esta joven no iba a ir a la iglesia esa ocasión. Era una vecina de donde estábamos viviendo nosotros, vivía enfrente. Y recuerdo que la vimos a unas horas antes de irnos a la iglesia y me dijo: pastor, hoy no voy a ir a la iglesia, me siento muy mal, mi cabeza me ha estado doliendo y he tenido migraña todo el día. Y yo le dije: anímate, allá se te puede quitar. No, de verdad, me voy a ir, no voy a ir porque no la aguanto, no aguanto. Cuando me dijo insistentemente que no aguantaba, en ese momento, amados hermanos, y lo digo esto con mucha humildad, en ese momento yo sentí en mi corazón decirle una palabra que ahora entiendo que fue de Dios. Porque recuerdo que con mucha seguridad y mucha certeza le dije: ¿sabes qué? No te preocupes, en 2 horas te va a quitar esa migraña. ¿Sí? Le di un tiempo así que salió de mi boca sin que yo lo meditara, sin que yo lo pensara, inspirado por el poder y el Espíritu Santo de Dios, y le dije: en 2 horas se te va a quitar esa migraña que tienes. Y ella se empezó a reír y dice: ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Entonces ya nos pusimos a arreglar, ¿verdad? Yo me metí a la casa donde vivía, ella estaba ya en su casa también, y recuerdo que me fui a la iglesia. Después la miré llegar a la iglesia y al final me la acerqué y le dije: oye, ¿qué pasó? Dice: no, que vengo toda temerosa, vengo toda temblorosa. Digo: ¿qué? Pero dime, ¿qué pasó? Dice: pues estaba yo en la casa y justo a las 2 horas, cuando usted me dijo que se me iba a quitar la migraña, sentí que mis oídos ¡puc!, hicieron un ¡puc!. Dice: y se me quitó la migraña. Miré el reloj y dije: wow, son 2 horas de que se me dijo que se me iba a quitar la migraña. Y ¿sabe qué, amado hermano? Ella en ese momento dice que le entró un temblor en todo su cuerpo, y dijo: es necesario que yo vaya a la iglesia a escuchar de Dios y a decirle al pastor que sucedió exactamente como se me dijo. ¿Sabe qué? Porque Dios es poderoso. Y cuando Dios está en el asunto, amado, te van a dar una señal y se va a cumplir. No es a ver si se cumple, no es porque probablemente, no, a lo mejor, nada de eso. Se dice: se va a quebrar el altar y la ceniza se va a derramar y no hay duda alguna. ¿Me estoy explicando? Sí, me estoy explicando. Se habla con certeza, se habla con seguridad, y esto es lo que deben hacer los verdaderos profetas de Dios. Porque mira a veces cómo se nos engaña psicológicamente. De repente estamos en una gran congregación, viene un profeta y dice como que Dios me ha dicho que aquí entre todos nosotros hay alguien que tiene migrañas. Óigame, amados hermanos, hay miles de personas en ese lugar y lo más seguro es que hay alguien que tenga migrañas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Que el Espíritu Santo me está diciendo que hay alguien aquí, una mujer que está teniendo problemas con su marido. Oremos. Una que ya quiere estrangularlo. ¿Sí me estoy explicando? Ahí no está hablando el espíritu de discernimiento ni nada de eso. Simplemente nos estamos dejando llevar por el emocionalismo, pensando que el que está al frente realmente tiene un discernimiento o es un profeta de Dios. Cuidado. Es muy distinto cuando hay alguien que dice, mire, le voy a decir lo que pasó en una ocasión con un pastor en México. Estábamos en una velada de oración y teníamos nosotros un tiempo de oración, y mientras estábamos en ese tiempo de oración, recuerdo que estábamos también teniendo un concurso bíblico, y de repente una jovencita de las que estaban ahí en la iglesia comenzó a convulsionarse. Pero así de una manera fuerte. En otras palabras, un mal espíritu vino y la tomó. ¿Sí? Entonces empezaron a orar y trataron de agarrar a la señorita. Estaba más delgada y flaquita que Ivana. Ivana está delgada, ¿verdad? ¿O prefieres que diga que está gordita? Está flaquita, está delgadita.
Y una señorita como ella, entre 4 hombres no la podían sostener. 4, ¿eh? 4 hombres no la podían sostener. Ella los agarraba y mire, los traía como si fueran niños de 2 años. Y no la podían agarrar. Entonces, uno de los pastores que estaba presente esa noche, por el espíritu de discernimiento, dice: aquí hay una mujer que está trayendo esta presencia diabólica a este lugar. Dice: es aquella mujer que está allá. Y la señaló inmediatamente, y había detrás de la iglesia, no nos habíamos dado cuenta, que se había metido una anciana, ¿sí?, a la iglesia, y estaba hasta atrás, así cubierta un poquito como con un velo, como tratando de pasar desapercibida. Cuando el pastor la señala y dice: es aquella mujer, inmediatamente agarra y se sale. Rápido los sugieres tratan de buscarla, la mujer no la encuentran y se va. Cuando ella se va, entonces esta joven deja de convulsionarse. Pero eso es una manera de poder, por el Espíritu Santo de Dios, recibir revelación y entonces saber lo que Dios está revelando. Pero no es adivinación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que hacen hoy en día en muchas congregaciones? Adivinan. ¿Me estoy explicando? Avientan la moneda al aire. Y obviamente el que se siente identificado con eso dice: ay, está hablándome el Señor. Yo soy el que tiene migraña. Yo soy el que llegué peleado con mi esposo o con mi esposa. Está hablándome el Señor. ¿Está hablando el Señor? ¿Cuál Señor? ¿Estás conmigo? Entonces estamos hablando del tema: ten cuidado a quién escuchas, porque un verdadero hombre de Dios puede dar una señal para confirmar que Jehová ha hablado. Amados hermanos, yo he experimentado eso en algunas ocasiones de mi vida, pero quiero decirle que siempre que este don se ha manifestado en mi vida, no es algo que yo he planeado, viene de una manera espontánea y tú sientes esa confianza, esa seguridad de decirlo, porque es de Dios, no es tuyo. ¿Cuándo va a suceder? Yo no tengo idea. ¿Cuándo va a pasar? No tengo idea, porque yo no soy el que controla las cosas, es Dios el que las hace. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Vayamos adelante, por favor. Verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había aclamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo. ¿Qué cosa? Verso 5. Y el altar, mire lo que sucede. ¿Qué le pasó al altar? Se rompió. ¿Qué le pasó a la ceniza? Se derramó la ceniza del altar. ¿Se cumplió la palabra? Claro que sí. Conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de ¿quién? No lo habló de sus pensamientos, no lo habló de sus imaginaciones, lo habló de la palabra de Jehová. Cuidado con esto, por favor. Verso 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Aquí hay otro punto a considerar de los verdaderos hombres de Dios. Un verdadero hombre de Dios, escúchame bien, amados hermanos, no solo repite lo que Dios ha dicho, también es capaz de evidenciar el poder de Dios a través de su vida. Amén. Importantísimo esto. Te lo quiero decir una vez más. Un hombre de Dios no solamente es capaz de repetir lo que Dios ha dicho o lo que Dios le ha dicho, también es capaz de evidenciar el poder de Dios a través de su vida. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la gente, escúchame bien, no necesita que solo le lean la palabra de Dios. No,
La gente no solamente necesita que alguien le lea la palabra de Dios, la gente necesita hombres y mujeres ungidos que le demuestren que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tiene poder para hacer milagros. Amén. ¿Cuántos creen esto? Eso es lo que necesita la gente. Hoy en día hay muchos estudios bíblicos y hay muchos grupos de estudio, amados hermanos, donde está bien leer la Biblia, ¿verdad? De una manera sistemática y todo lo demás. Pero mira, no basta con leer simplemente la Biblia. La gente quiere más allá que simplemente leer la Biblia. La gente necesita encontrarse con el poder de Dios. Amén. Porque leer por leer nos va a hacer que nuestra cabeza se vuelva cada día más llena de conocimiento, llena de tanta filosofía, ¿por qué no decirlo a veces? Porque a veces no solamente se lee la Biblia, se leen otras cosas, pero eso no basta. Lo que la gente quiere es encontrarse con el poder de Dios. Amén. Por eso nosotros vemos, amado hermano, que Jesucristo hablaba y decía que señales seguirían a sus verdaderos seguidores, ¿cierto o no? Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y habló de las señales que iban a seguir a aquellos que creen. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Si a un hombre de Dios le quitas las señales, lo único que queda es un buen orador. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Te lo voy a repetir. Si a un hombre de Dios le quitas las señales que tienen que seguir a los que creen, lo único que queda es un buen orador, es un buen predicador, es un buen maestro de la palabra, es un buen expositor y nada más. Pero yo quiero decirte que Dios no está buscando buenos predicadores, buenos oradores, buenos expositores de la palabra. Lo que Dios está buscando es siervos que verdaderamente le crean a Él. Y la manera de nosotros saber que estamos frente a un siervo de Dios que le crea a Él es que señales sigan a la predicación de su palabra. 3 dijeron amén. Pero esto es así. ¿Sí? Deben de seguir señales a lo que estamos predicando. Debe de haber señales de lo que estamos nosotros diciéndole a la gente. Porque mira, de nada le serviría a la gente que yo como predicador le hable con una exégesis de cómo Jesús sana, si aquí entre nosotros no suceden sanidades. No sé si me estoy explicando. De nada serviría como predicador hablar con mucha elocuencia sobre milagros, sobre señales. Si aquí entre nosotros no suceden milagros, no suceden señales, de nada sirve. Solamente nos estaríamos llenando de conocimiento y la letra nos puede matar. Pero dice que el Espíritu da vida, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces la gente necesita encontrarse con una palabra viva y eficaz, darse cuenta que la palabra es viva y eficaz. Por eso Jesús no solamente fue el gran maestro, sino que Jesús fue un hombre realmente ungido de parte de Dios, que cuando enseñaba y cuando predicaba, Él hacía milagros, hacía señales que respaldaban lo que decía. Amén. Por eso en Juan, en el capítulo 21, verso 25, dice que Jesús hizo otras muchas cosas que no están escritas en la palabra, porque si se hubiesen escrito una por una, dice que no cabrían. No cabrían. Pero habla que Jesús hizo otras muchas cosas. No dice Jesús habló, Jesús predicó. De nada sirve lo que predico si no hay hechos. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque entonces la gente, amados hermanos, se va a dar cuenta que realmente Dios está con nosotros. Sigamos adelante. Verso 7. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, comerás
y yo te daré un presente. Ahora, note algo. ¿Por qué el rey ahora está muy agradecido cuando primero lo mandó prender? Porque cuando dijo, prendedle, ¿qué pasó con la mano? Se le secó. ¡Ah! Ahora, lo curioso es esto, que si usted ve el versículo, el rey ora, pero no para que Dios lo perdone. O le pide perdón al hombre de Dios que ore, pero no para que Dios lo perdone, sino para que Dios lo sane. ¿Sí se dio cuenta de eso? Ahora, el hombre de Dios, demostrando que Dios está con él, ora y Dios lo sana. El rey se siente agradecido y le dice, ¿sabes qué? Ven conmigo a casa, vamos a comer, y no solamente vamos a comer, te voy a recompensar, te voy a dar un presente. Verso 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras, oiga esto, la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así, note la palabra, así me está ¿qué? Ordenado por quién? Por palabra de Jehová diciendo, y lo vuelve a repetir lo que Dios le dijo. Tenemos que tener claro lo que ya Dios nos ha dicho. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Estamos claros con lo que Dios le dijo a este hombre? A ver si ven sin ver la Biblia, ¿qué le dijo Dios? Ni regreses por el camino que ¿qué? Por el que fuiste. ¿Quedó claro lo que Dios le dijo? Ok, vamos a ver lo que sucede, por favor. Verso 10. Regresó pues por otro camino. ¿Vamos bien? Claro. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vamos bien, gracias a Dios. Escuchó la palabra, la aceptó, y nos deja ver algo aquí. Que un hombre de Dios verdadero no se deja mover de la voluntad de Dios por ninguna clase de presente. Por ninguna clase de buena oportunidad que se le aparezca o se le ofrezca. Un verdadero hombre de Dios no se vende. No sé si me estoy explicando. No hay presente, no hay oportunidad, no hay invitación, no hay nada que te haga moverte de lo que Dios ya te ha dicho. Por eso la clave aquí es estar seguro de lo que Dios ya te dijo, estar seguro de lo que Dios ya te mostró en su palabra, estar seguro de lo que Dios ya te puso en tu espíritu. Tienes que estar seguro de eso para que lo puedas obedecer, y ninguna clase de persona, ningún mensaje, ningún presente te vaya a mover, ninguna otra oportunidad te vaya a mover, aunque parezca buena, te vaya a mover de lo que Dios quiere que tú hagas, de lo que ya te ha dicho. Por lo tanto, cuidado con el engaño, cuidado con el ser incitado, el ser engañado, como lo fue David, porque fue algo así lo que le pasó a este hombre de Dios. Versículo 11, se regresa por el camino diferente, y mira lo que sucede ahora. Quiero que abroches tus cinturones porque viene la parte fuerte. Moraba entonces en Betel un viejo ¿qué? ¿Estamos leyendo? Un viejo ¿qué? Profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, los demás hijos le contaron lo que había pasado y le había dicho al rey. Y su padre, o sea, el viejo profeta, les dijo, ¿por qué camino se fue? O sea, el hombre de Dios. Sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Pausa aquí.
quiero que note que en cada versículo que se hace referencia a este hombre, se le habla como varón de Dios, como un hombre de Dios, ¿cierto? Había sido escogido, había sido ungido, había sido dotado de dones de parte de Dios, pero ojo con lo que viene, por favor. Versículo 14. Yendo tras el varón de Dios. ¿Quién estaba yendo tras el varón de Dios? El viejo profeta. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Ojo con esto. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. ¿Dónde vivía el viejo profeta? Eso, están leyendo con atención. En Betel, ¿verdad? ¿Y qué le había dicho Dios al hombre de Dios? Exactamente. Pero viene este viejo profeta y le dice: ven conmigo a casa y come pan. Verso 16. Acuérdese que ya le habían invitado de comer antes, ¿cierto? ¿Quién le invitó de comer antes? El rey. Eso significa entonces que probablemente el profeta, el hombre de Dios, estaba hambriento, estaba necesitado. Ojo, porque a veces la necesidad nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Hello. A veces la necesidad nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Debemos de tener cuidado con eso, por favor. La primera tentación, la primera incitación a comer, él dijo: no puedo. Pero ahora viene otro profeta y le dice: ven conmigo, vamos a comer. Como que te miras que tienes hambre, como que tienes necesidad. Vente, vamos a Betel. Verso 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Qué bueno. Verso 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Otra vez diga conmigo: por palabra de Dios me ha sido dicho. Lo vuelve a repetir: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Por favor, mucha atención, porque yo decía: Señor, este hombre tenía bien claro lo que Dios quería que él hiciera. ¿Está conmigo? Pero note que aún así se dejó engañar. Y aquí el peligro para nosotros, ¿ok? Por eso Dios nos está dando esta palabra que tiene que ver con la guerra espiritual, para que no te dejes engañar y tengas cuidado a quién estás escuchando. ¿Sí? Tenía bien claro lo que Dios le había dicho, ¿sí o no? Pero mira el versículo 18. El otro le dijo, o sea, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Verso 19. Me causa asombro lo que sucede en el verso 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió todo lo contrario de lo que Dios había dicho. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Y cómo se dejó engañar? Escuchando a otro supuesto profeta que le habló aún inclusive por palabra de Jehová.
Amados hermanos, de verdad esto tiene que despertarnos. Tiene que despertarnos. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios, escuche esto, no se deja mover de la palabra de Dios por ningún otro mensaje. Aprenda eso. Apréndalo porque es algo fundamental y es algo indispensable en la vida cristiana. ¿Sí? Es indispensable en la vida cristiana que entendamos que un verdadero hombre de Dios no se deja mover de la palabra de Dios que está revelada por ningún otro mensaje que aparentemente fue revelado a cualquier otro hombre o supuesto profeta de Dios. No, este hombre está cayendo en la mentira, en el engaño, porque vino este hombre hablándole aparentemente en nombre de Dios y lo hace que desobedezca a la voz que Dios le ha dicho. Por lo tanto, rechacemos lo que otros digan que son mensajes de Dios si sus palabras contradicen la mayor palabra, que es la palabra de Dios. Rechacemos todo mensaje. Cuidado con ese engaño, por favor. ¿Por qué? Porque no hay palabra profética que sea mayor que la palabra de Dios. No hay profeta que sea mayor que nuestro Señor, que nuestro Dios. No hay profeta. Y cuando venga un profeta o cuando venga otra palabra aparentemente a contradecir lo que Dios ya te habló y que te dejó claro que tienes que hacer, por favor no te dejes mover por ninguna clase de necesidad. Esa vez que a mí me estaban invitando a irme a Argentina y a otros lados, les soy honesto, mi humanidad fue tentada, ¿sí? Yo quería predicar, claro que sí, ya sabía que yo quería predicar. Yo decía, Señor, pues qué de malo es que me vaya a mi México y predique yo allá. Es un buen motivo. Pero si está basado en la rebeldía y no en lo que Dios te ha dicho, eso bueno se puede convertir en algo malo. No sé si me estoy explicando otra vez. ¿Sí? Este hombre se va con este falso profeta, con este profeta viejo y desobedece la voz que venía de arriba. Por favor, entendamos esto. No podemos nosotros darle oído más a la voz del hombre que a la voz de Dios. Nunca. Si ya Dios te lo habló y te lo dejó claro lo que tienes que hacer, lo que Él está esperando de ti, no dejes que nadie venga y te mueva de eso, aún se diga el más ungido de todos. Por eso el apóstol Pablo decía, si un ángel del cielo o nosotros mismos predicamos otro evangelio que no es el que hemos recibido, sea maldito, sea anatema. Amén. Cuidado, amados hermanos, porque estamos en tiempos de doctrinas de demonios. Y en los tiempos en los que se está cumpliendo lo que dijo Jesucristo, van a venir muchos falsos cristos, falsos profetas, y van a engañar a muchos, inclusive hasta los escogidos. Este hombre se deja engañar. Versículo 20, vamos terminando con la enseñanza. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Curioso, curioso. Estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo, al profeta mentiroso, el que le había hecho volver. Viene una palabra y Dios le habla a este hombre. Y entonces dice el versículo 21, y clamó, o sea, le dijo al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, fíjate, sino que volviste, comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, dice,
Le topó un león en el camino. ¿Y qué le pasó al hombre de Dios? El león lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. ¿Se imagina la escena? El hombre de Dios tirado, muerto en el camino. El león que lo había matado a un lado de él. Y del otro lado estaba el asno. Qué funeral, ¿no? Qué funeral para un hombre de Dios, ¿no? Mira, tirado en el suelo, un burro de un lado y el león que lo mató del otro lado. ¿Qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Estamos viendo que realmente este era un juicio de Dios, porque el león solamente vino y atacó al hombre de Dios. Al burrito ni le hizo nada. Como diciendo, este fue más burro que tú. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y parece ser chiste esto, pero a veces los animales son más entendidos que nosotros. Se dice que el hombre que cae 2 veces en el mismo pozo, el único ser humano, el único ser vivo que cae 2 veces en el mismo pozo es el hombre. ¿Será cierto? Diga, amén. Verso 25. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Cuidado con ser rebelde al mandato de Dios. Cuidado con ser rebelde a lo que Dios ya te dejó claro que tienes que hacer. Porque dice: por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Pero el león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. ¿Qué significa esto? Al león, a Satanás, no le interesa lo material que tú y yo tenemos. Él va tras nuestra vida. Él va tras lo que ha venido de Dios para ti. Eso es lo que te quiere robar. Eso es lo que te quiere quitar. Él va tras la salvación que nos ha sido dada como regalo de parte del Señor. Por eso dice que el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Había cumplido con su propósito de quitarle la vida a este rebelde. Verso 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo, ¿qué dijeron? Ay, ay, hermano mío. ¿Qué me enseña aquí esto? Que un hombre de Dios que en rebeldía se deja mover de la palabra de Dios, al final solo causará lástima. ¿Estás conmigo? Puedes ser un gran hombre de Dios, puedes tú ser una gran mujer de Dios, pero si tú no cuidas el llamado que Dios te ha dado, si tú no cuidas lo que Dios ha puesto en tu corazón y tú te dejas mover de ese llamado que Dios te ha dado, al final de cuentas el enemigo puede venir, robarte lo que Dios te ha dado, y lo único que suceda es que termines
dando lástima. Ay, este era un gran hombre de Dios. Ay, esta era una gran profeta de Dios. Ay, esta era una gran mujer de Dios, usada por Dios. Ay, este era un gran adorador. Ay, este era un gran predicador. Ay, este era un gran pastor. Ay, este era un gran hombre. Ay, esto, ay, lo otro. Vamos a causar solamente lástima. Y otra vez, Satanás va a lograr su propósito de deshonrar el nombre de Dios y deshonrar la iglesia de Cristo. ¿Me estoy explicando? Por favor, no somos llamados a causar lástima. Somos llamados a dar honra y gloria a nuestro Dios. ¿Cierto? Entonces, escuche. Vamos terminando. Dice: después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, curioso, enterrarme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poner mis huesos junto. ¿Quién está pidiendo esto? El viejo profeta quería estar enterrado en el mismo sepulcro, sus huesos junto a los huesos del varón de Dios. ¿Por qué razón? Verso 32 lo explica. Dice: porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Sin duda vendrá lo que él dijo. Y termino con este último punto esta tarde. Cuando este viejo profeta dice: entiérreme junto a él en el mismo sepulcro, mis huesos junto a los huesos de él, es que está reconociendo obviamente que era un gran hombre de Dios este varón, y que cuando Dios le reveló lo que dijo por revelación de Dios, eso tarde o temprano se iba a cumplir. Así como se cumplió que el altar se rompió y se cumplió que la ceniza se derramó, lo que dijo también se iba a cumplir. Entonces, escúcheme bien: lo que un hombre de Dios habló, estando en la voluntad de Dios, puede seguir siendo de bendición, aunque él haya desobedecido. A ver si alcanzan a captar este punto. Lo voy a repetir. Lo que un hombre de Dios habló, estando en la voluntad de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, puede seguir siendo de bendición, aunque él haya desobedecido y ya no esté fuera o ya no esté en la voluntad de Dios. Se lo voy a ejemplificar para que me entienda esto. En la década de los 80, si no estoy mal, Dios levantó aquí en Estados Unidos un gran predicador y un gran evangelista llamado Jimmy Swaggart. ¿Cuántos llegaron a escucharlo a él? Sus mensajes, sus predicaciones llenaban estadios. Y mucha gente, escúcheme bien, esperaba el domingo o el día de la transmisión de sus enseñanzas o de sus predicaciones y lo ponían en su televisión en las casas, en Estados Unidos. Trajo avivamiento, trajo arrepentimiento, trajo grande bendición a este país, la vida de este gran evangelista. Tú escuchabas sus predicaciones, escuchabas su manera de ministrar, cantaba en el piano también, y cada vez que se ponía al piano cantaba con todo el corazón, y tú te dabas cuenta que no necesitaba grandes pantallas, muchas luces, no necesitaba nada de eso para llegar al corazón de las personas. Era un verdadero adorador, y aparte de eso sabía predicar la palabra con amor y con mucha pasión, con una sencillez increíble, pero llegaba al corazón de las personas. ¿Qué sucedió? Cuando él descuidó su vida y después cayó en pecado, en un pecado sexual muy horrible,
Obviamente fue quitado del ministerio, ya no pudo seguir predicando como antes, como evangelista. Y yo recuerdo, amados hermanos, que hubo personas, escuche bien, que cometieron el error de agarrar sus libros que él había escrito, de agarrar los cassettes que habían grabado de sus predicaciones mientras lo escuchaban, y todos los cassettes que en aquel entonces tenían de este gran siervo de Dios, y los quemaron, los rompieron, simplemente porque ese hombre ya no estaba en la voluntad del Señor. Pero te digo algo, todo lo que él predicó y todo lo que él dijo estando en la voluntad del Señor podía seguir siendo de bendición, porque fue palabra de Dios en su momento. ¿Me estoy explicando? Lo estamos viendo aquí en la palabra. Lo que dijo este profeta se va a cumplir, porque lo dijo bajo la inspiración de Dios. Dios, amados hermanos, no permita que algo así vuelva a suceder. Pero si en algún momento tú estás siendo edificado por un hombre de Dios, por un siervo de Dios, por sus predicaciones, por sus enseñanzas, por sus cánticos, por lo que sea, y el día de mañana ese hombre se descuida, cae de la voluntad del Señor, no vayas a cometer el mismo error de tirar a la basura todo lo que Dios le dio mientras él estaba en su voluntad. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque todo lo que Dios le dio en su momento fue de bendición y puede seguir siendo de bendición para nosotros también, aunque él haya fallado. Amén. Entonces tengamos cuidado con a quien estamos escuchando. No nos dejemos engañar. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos tanta advertencia. Gracias porque ya nos lo has dicho antes, y ayúdanos a entender a través de esta historia que acabamos de estudiar, a no ser engañados. Si ya tenemos claro lo que nos has dicho, si ya tenemos seguridad de lo que tú nos has mostrado, no voy a permitir que venga nadie a moverme, a cambiar mi pensamiento de lo que tú ya me has dicho, Señor. Ninguna necesidad, ningún deseo, Padre, venga a cambiarme de lo que tú me estás pidiendo que yo haga. No, Señor, porque entonces puedo caer en rebeldía. Y si estoy en rebeldía, es cuando el enemigo, el león rugiente, que está buscando nuestras vidas, nuestras almas para devorar, está buscando una oportunidad para poder hacernos daño. Señor, líbranos de ser rebeldes a tu palabra. Ayúdanos a decir lo que dijo el apóstol Pablo: yo no quiero ser rebelde a la visión celestial, y mucho menos queremos ser engañados por ningún otro espíritu, por ningún otro falso profeta que venga a declararme una palabra que no esté conforme a tu palabra, que venga a declararme una palabra que no está conforme al llamado que tú me has hecho, Señor. Ayúdame, porque yo no quiero causar lástima a fin de cuentas. Después de haber sido un hombre de Dios, después de haber recibido un gran llamado, Señor, ninguno de nosotros queremos terminar dando lástima. Ayúdanos, Padre, que esta enseñanza se nos quede muy grabada, para que cuando se presenten esos falsos profetas a sacarnos de la voluntad tuya, estemos nosotros listos para no ser engañados. Gracias, en el precioso y bendito nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Al Señor toda la gloria. Apláudele fuerte si le vas a aplaudir. Gracias, Señor. Aleluya.